Ahí en Juan capítulo 4, dice el versículo 4, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Bueno, hermanos, ¿y cuántas veces no hemos leído este pasaje o se nos ha predicado, verdad, acerca de Juan 4, del encuentro que Jesús tuvo con esa mujer samaritana, verdad? Porque realmente Jesús fue a buscarla, porque aquí dice que le era necesario pasar por Samaria. Dice que él se detuvo y era como la hora sexta, hermanos. La hora sexta eran como las 12 del mediodía, es decir, cuando el sol estaba pues a todo lo que da, ¿verdad? Dice que el Señor estaba cansado, hermanos. Estaba cansado del camino porque pues ellos en aquellos tiempos pues recorrían grandes distancias, hermanos. Imagínense todo el día caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio de Dios, sanando a los enfermos, todo lo que Jesús hacía, hermanos. Y pues si leemos en Filipenses 2, ¿verdad? Dice que Jesús, siendo Dios, se despojó, ¿verdad? Dice que Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y vino a este mundo, hermanos. Tomó forma de hombre, tomó forma de siervo y él fue obediente a Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Entonces, en la Biblia se nos menciona tantas veces que Jesús, él era humano así como nosotros, hermanos. Dice que él se cansó, hermanos. En otros lados dice que él también durmió, que él también sintió hambre, él también sintió sed, como aquí se nos menciona, porque él vino a hacerse semejante a nosotros, hermanos, para entendernos, para comprendernos a nosotros. Por eso Jesús dice la palabra que no tenemos un Dios que no nos comprende, no tenemos un sumo sacerdote que, que no nos entiende, sino que tenemos aquel que fue tentado en todo, hermanos. Tenemos aquel que vino a este mundo, hermanos, y vino para comprender nuestra humanidad, para comprender lo que somos, para ser tentado, hermanos. Solamente que Jesús venció el pecado, hermanos. Él fue sin pecado, pero dice que Él fue tentado en todo, hermanos. Entonces aquí dice que Jesús se sentó junto a un pozo y era la hora sexta. Y dice el verso 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Dice que vino una mujer, hermanos, de Samaria. Y esta mujer, para pues no leer todo el capítulo porque es mucho, se nos menciona que esta mujer era samaritana y decía que los judíos no trataban con los samaritanos. Los judíos preferían rodear esa ciudad de Samaria para pasar al otro lado, hermanos. Ellos preferían caminar mucho más y recorrer más que pasar por la ciudad de los samaritanos. Pero ese día Jesús dice que le fue necesario pasar por esa ciudad, hermanos. Todo fue para encontrarse, hermanos, con esta mujer que tenía necesidad de él. Y se nos menciona que esta mujer era una mujer que tenía mala fama, ya había tenido 5 maridos y el que tenía ahorita en ese momento no era su marido, hermanos. Entonces era una mujer que intentaba saciar esa sed, hermanos, con un hombre y con otro hombre, y no sabemos con cuántas cosas más, hermanos, pero lo que Jesús sabía era su corazón, era que ella tenía necesidad de él, hermanos, porque todos tenemos en nuestra vida tenemos hambre y sed, hermanos, que solamente Dios la puede saciar. Lamentablemente a veces recurrimos a cosas que no nos convienen, hermanos. Vemos la gente que está allá afuera, que no conoce a Dios, cómo intenta saciar su sed, su hambre con otras cosas que no es Dios, hermanos. Pero cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos ante su presencia, conocemos quién es Él, hermanos. Jesús le dijo a esta mujer: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Pero si tú conocieres el don de Dios, entonces, en otras palabras, si nosotros conociéramos a Dios, hermanos, nosotros le pediríamos más a Él, hermanos. Cuando venimos a Dios y lo conocemos, realmente lo conocemos, le pedimos más a Él, oramos más, hermanos. Si conocemos a Dios, oraremos más. Si conocemos a Dios, pasaremos más tiempo con Él, con su palabra, hermanos. Si conociéramos el don de Dios, nosotros le pediríamos a Jesús agua de vida y Él nos la daría.
Y luego quiero que vayamos al versículo 21. Dice, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús estaba buscando y aún en estos tiempos el Señor busca adoradores, hermanos, gente dispuesta a adorar al Señor en espíritu y en verdad, hermanos, en espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo contrario de espíritu? Lo contrario de espíritu es la carne, lo contrario de la verdad es la mentira. Quiere decir que hay muchos adoradores, y no solamente hablando de aquí en el altar, ¿verdad? Porque todos, independientemente de donde estemos, podemos ser adoradores del Señor. Entonces, si no somos adoradores en espíritu y en verdad, hermanos, quiere decir que somos adoradores en carne y en mentira. A veces tendemos a buscar a Dios o a hacer algo solamente para ser vistos, solamente para, no sé, hacer menos a alguien, hermanos, para enaltecernos nosotros, pero de Jesús solamente es la gloria, hermanos. Solamente Él merece todo, como cantamos ahora, que solamente Él es digno de adorar, solamente Él es digno de exaltar, hermanos. Y Jesús le dijo esto a esta mujer. Y luego el verso 25, fíjese lo que dice. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Fíjese, esta mujer estaba en busca del Mesías, sin saber que ya estaba platicando con el mismo Mesías. Todo lo que yo veía en esta historia, hermanos, porque el Señor siempre nos habla, ¿verdad? Aunque ya hayamos leído el pasaje muchas veces o se nos haya predicado muchas veces, la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos, y cada que la leamos, cada vez que la escuchamos, hermanos, el Señor nos revela algo nuevo y el Señor nos enseña algo nuevo, dependiendo de lo que estemos pasando, dependiendo de lo que usted esté atravesando. Si usted va a la palabra de Dios, aunque haya leído ya ese capítulo 1,000 veces, hermanos, el Señor siempre es bueno que Él nos habla, porque su palabra, como dice su palabra, que es viva, hermanos. Su palabra es medicina a nuestros huesos. Su palabra es tantas cosas, hermanos, que a veces lo olvidamos, ¿verdad? A veces se nos olvida el poder que hay en la palabra del Señor. Mas, sin embargo, aquí Jesús le dijo a esta mujer: yo soy el que habla contigo. Y yo me puse a investigar, hermanos, y normalmente en esos tiempos las mujeres eran las que salían al pozo a sacar el agua, pero esas mujeres iban en grupo e iban más temprano, no iban a las 12 de la tarde, iban en la mañana cuando todavía estaba fresco, cuando no estaba el sol a todo lo que da, y esas mujeres iban en grupo a sacar el agua, hermanos. Pero ¿qué pasa? Que esta mujer fue más tarde y fue sola, hermanos. Quiere decir que a lo mejor era rechazada por su condición, era rechazada por su pecado, por lo que ella había hecho. No se nos habla tanto de esta mujer, de su vida, mas sin embargo todo lo que ella hizo fue perdonado cuando Jesús fue a su encuentro, hermanos. Fíjese que esta mujer fue sola, a lo mejor ella iba sola todos los días a sacar el agua, a lo mejor ya nadie la quería, hermanos, era rechazada por todos, a lo mejor todos la miraban, la despreciaban, hermanos. Mas sin embargo Jesús fue con ella para que ya no estuviese sola. Y lo que el Señor me habló fue esta palabra cuando Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Porque tal vez a lo mejor a esta mujer ya nadie la hablaba, porque todos los hombres la despreciaban, se divorciaban de ella, nadie la quería, hermanos, nadie la hablaba. Mas sin embargo Jesús va y se le presenta y le dice: yo soy el Mesías y soy el que está hablando ahorita contigo. A pesar de que Jesús era judío, a pesar de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, tenía tantas ciudades que visitar, tantos pueblos que predicarles el Evangelio, pero ese día quiso ir con esta mujer que tal vez se sentía sola, rechazada, y fue a hablar con ella, fue a platicar con ella y a darle esa agua de vida eterna, hermanos. Y esa agua de vida es la que el Señor nos quiere dar también a nosotros, a todo lo que, a pesar de que estemos aquí en la iglesia, hermanos, tal vez no hemos conocido en su totalidad a Dios, tal vez nos hemos apartado por un tiempo, con nuestros actos lo rechazamos, con nuestros actos lo crucificamos nuevamente.
mas sin embargo Él está presente, hermanos. Podemos sentir su presencia ahorita, y su presencia, cuando uno siente su presencia, es eso, hermanos, que Jesús está aquí con nosotros. Cuando sentimos su presencia es que el Señor está ahí con nosotros, abrazándonos, hermanos, tocándonos y llenándonos, no importando lo que hayamos hecho en el pasado o lo que estemos haciendo ahora, hermanos. El Señor es bueno, que Él no nos rechaza, así como Él no rechazó a esa mujer, sino que Él fue a su encuentro. Y ya después leemos todo lo que hizo. Ella se convirtió en una evangelista, hermanos. Ella fue y predicó a Samaria, fue y predicó a toda esa gente que tal vez en un tiempo la rechazó, mas sin embargo ella les presentó el evangelio, les presentó a ese hombre. Ella dijo: he conocido a un hombre diferente, he conocido a un hombre que ya no es como los otros. Y ese hombre cambió su vida, y ese hombre cambió la vida de tanta gente, y ese hombre también nos puede cambiar a nosotros, hermanos. Amén. Y bueno, continuando con la historia de otra mujer, hermanos, quiero que vayamos a Juan capítulo 8. Dice el versículo 1: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjese, Jesús estaba enseñando como Él acostumbraba. Él enseñaba, Él le predicaba a la gente, ¿verdad? Él les enseñaba acerca del reino de Dios. Y ese día dice que le trajeron una mujer que había sido sorprendida en el pecado de adulterio. Y ellos, los fariseos, querían que Jesús la apedreara, que Jesús les diera la aprobación de que debían apedrearla, porque así decía la ley de Moisés. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él no regañó a la mujer, Él no se puso tampoco a reprender a los fariseos, sino que dice que Él se inclinó, Él se agachó, hermanos. Dice que comenzó a escribir en tierra. Yo me imaginaba esta escena de que a lo mejor a esta mujer la llevaron a Jesús y a lo mejor la tiraban en el suelo, hermanos. A lo mejor la llevaban arrastrando y se la pusieron allá a Jesús, y todos de pie con piedras a punto de apedrear a esa mujer. Pero dice que Jesús se inclinó, hermanos. Él se humilló, Él se agachó, Él se puso a la altura de esa mujer, hermanos. Tal vez esa mujer estaba tirada en el piso, y Jesús mismo dice que Él se humilló, Él se inclinó y empezó a escribir en tierra. Y no sabemos qué cosas escribió Jesús en la tierra. Hay tanto debate acerca de qué fue lo que Jesús habrá escrito. Y no sé, tal vez haya escrito los nombres de los acusadores, o tal vez escribió sus pecados, porque no solamente el adulterio era pecado, sino también otros pecados, hermanos. La mentira, tal vez, el robo, la lujuria. Y yo quiero pensar que a lo mejor Jesús escribió esto, hermanos, escribió los pecados, y esos fariseos comenzaron a ver que no solamente esa mujer era digna de ser apedreada, sino que ellos mismos también eran dignos de ser apedreados. ¿Y qué dice Jesús? Dice el versículo 7: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces fíjese, aquí nuevamente quedó solamente Jesús y esta mujer a la cual condenaban, esta mujer a la cual despreciaron y quisieron matar, hermanos, quisieron apedrear a punto de matarla, hermanos. Pero Jesús, hermanos, fue tan compasivo con ella, y siendo Él el hombre sin pecado, el Hijo de Dios, el único que podría apedrearla, porque ¿qué fue lo que dijo? El que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Él era el único que podría arrojar esa piedra
Y no solamente a ella, sino a todos los que estaban ahí, hermanos. Solamente Jesús podía arrojar esa piedra, pero ¿qué fue lo que Él hizo, hermanos? Él perdonó a esa mujer. Él fue con ella, hermanos, y se enderezó, y luego dice que le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es algo importante, hermanos, que Jesús no aprobaba el pecado de esta mujer. Jesús no aprobó el pecado de esta mujer, sino que Él la perdonó y le dijo: vete y ya no peques más. Es algo muy importante. Jesús no aprobó su pecado, pero Él la perdonó y le dijo esto, que se fuera y ya no pecase más. Entonces, fíjese cómo Jesús quedó solamente con esta mujer. Nuevamente, así como con la mujer samaritana, Jesús quedó solo con esta mujer y Él la perdonó y Él le dio una nueva vida. Y no sabemos qué tantas cosas Dios hizo con esta mujer. A lo mejor también se convirtió en una evangelista, ¿verdad? A lo mejor también comenzó a predicarle a los demás, porque lo que Jesús hace, lo hace bien, hermanos. Dice que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ya por último, hermanos, quiero que leamos Juan capítulo 9. Ya para terminar esta historia de un hombre, un ciego de nacimiento. Dice el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí Jesús se encontró con un hombre que era ciego de nacimiento, un hombre que jamás en su vida había visto, hermanos. Mas sin embargo, los discípulos y todos los demás veían a ese hombre como un hombre pecador. Ellos pensaron que él estaba en esa condición porque él había pecado, o tal vez sus padres habían pecado, por eso él estaba así, hermanos. Pero ¿qué dijo Jesús? Que no es que él haya pecado, no es que sus padres hubiesen pecado, sino que esa enfermedad era para que la gloria de Dios se manifestase en él. Y Jesús lo iba a sanar, hermanos. Todo esto para que la gloria fuera de Dios. Luego dice el verso 6: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, hermanos. Este ciego fue a este estanque Siloé, que significa enviado, hermanos. ¿Y quién fue el enviado de Dios sino solamente Jesucristo? Esta es una enseñanza, hermanos, de que debemos de ir hacia el enviado, hermanos. Debemos de ir hacia Cristo, porque Él nos puede lavar, Él nos puede limpiar, Él nos puede hacer libres de toda esa ceguera espiritual que tenemos, hermanos. Así como Él sanó a este ciego de nacimiento, dice que Él regresó viendo, hermanos. Cuando Él fue a lavarse a ese estanque, imagínense, Él no veía nada, mas sin embargo, Él activó su fe, hermanos, y obedeció a las palabras de Jesús. Obedeció a las palabras de Jesús y regresó viendo, hermanos, porque cuando tenemos fe, hermanos, en las palabras de Dios, todo es posible, hermanos. Todo es posible a aquel que pueda creer, hermanos. Y nada es imposible para Dios. Y ahora vamos al versículo 29. Bueno, desde el versículo 26 dice: le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Esto los fariseos le preguntaron al que era ciego. Y luego dice el versículo 27: él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad,
ahí se oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Este hombre que era ciego, hermanos, tenía mucha más fe que cualquier escriba, que cualquier fariseo. Él creyó en Jesús, hermanos. Tal vez nunca había leído la ley de Dios, tal vez no se sabía de memoria la ley de Dios como estos hombres, ¿verdad? Mas sin embargo, él, a pesar de que no veía con su vista natural, él escuchaba, hermanos. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo me imagino que este hombre tal vez escuchaba las enseñanzas de Jesús, a pesar de que él era ciego, de que nunca había visto el rostro de nadie, nunca había visto el rostro de aquel hombre de vestiduras blancas, pero él escuchaba sus palabras y él sabía que esas palabras eran palabras de vida eterna, palabras que le daban aliento, que le daban consuelo tal vez, hermanos. Esas palabras que, aunque él no lo veía físicamente, pero él lo escuchaba, hermanos, y eso era suficiente, hermanos. Solamente necesitamos escuchar la palabra de Dios para tener consuelo en nuestras almas, para tener paz, para tener gozo, para que todo lo que nos esté oprimiendo, hermanos, se vaya afuera, porque cuando Jesús habla, hermanos, todo tiene que retroceder. Esos demonios que estaban en las personas, solamente al escuchar la voz de Jesús, clamaban y los atormentaban esas palabras de Jesús, porque esas palabras tienen poder, hermanos. Y mucha gente se apartaba de Dios, y mucha gente se aparta de Dios. Es algo lamentable, pero cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quieren ustedes también irse? Ellos no quisieron irse porque sabían que solamente en Jesús encontraban paz, encontraban gozo, encontraban esas palabras de vida eterna. Y luego dice que a este hombre, hermanos, que era ciego, que Jesús lo sanó, dice que lo expulsaron, lo corrieron de la sinagoga. Y quiero que leamos el versículo 35. Dice que oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y fíjese, hermanos, es algo hermoso porque me gusta cómo lo dice otra versión. Dice que Jesús, cuando escuchó que lo habían expulsado de la sinagoga, fue y lo buscó y lo encontró, hermanos. Dice que cuando él escuchó que lo habían corrido de esa sinagoga, ¿por qué? Porque para los judíos eso era algo importante, hermanos. Y cuando los corrían de la sinagoga era como si ya no formaban parte de la sociedad, como si ya no formaran parte de los judíos, no sé, hermanos. Y este hombre parecía que ya no le quedaba nada, hermanos. Ya lo habían expulsado de ahí. Pero dice que cuando Jesús escuchó eso, dice que él fue a su encuentro. Dice que él lo encontró. Y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Entonces Jesús fue a encontrarse con este hombre nuevamente. Jesús no solamente hizo el milagro, sino que él volvió por él, hermanos. Aunque los fariseos lo rechazaron, aunque los fariseos y escribas lo menospreciaron, Jesús fue a encontrarlo y lo halló, y él lo hizo parte de sí, hermanos. Él lo adoptó, hermanos, como su hijo, porque dice que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, hermanos, tiene vida eterna. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús no solamente le dio el milagro de la sanidad, sino también el milagro de la salvación. Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y ese ciego no sabía quién era, así como la samaritana no sabía que estaba hablando con el mismo Mesías. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy aquel Cristo, yo soy el Mesías. Así como esta mujer samaritana creyó en Dios, creyó en Jesús, y su vida cambió por completo, también la vida de este ciego, él creyó en Jesús. Y lo más importante no fue que él haya sido sanado de esa ceguera, sino que él haya creído en Jesús. No solamente creído, sino también adorado, hermanos, porque de nada nos sirve creer solamente en Jesús si no lo adoramos, si no vivimos para entregar nuestras vidas en adoración.
porque dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para adorarlo, para glorificarlo, para darle todo lo que Él merece, hermanos. Él es el Hijo de Dios, y así como Él sanó a este ciego, así también nos puede sanar a nosotros. Así como Él fue al encuentro de la mujer samaritana, de la mujer adúltera, de este hombre ciego, mujeres y un hombre que fueron rechazados, que fueron marginados de la sociedad, que ya nadie los quería, hermanos, pero Jesús sí los quiso, hermanos. Jesús los amó, Jesús los sanó, los salvó y les dio un nuevo sentido a su vida, hermanos. Jesús les cambió su vida. Porque ¿qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, ya no hay ninguno, hermano. Y Jesús le dijo, pues ni yo te condeno. Y eso nos recuerda lo que dice en Romanos 8, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Todos condenaban al ciego, hermanos. Todos le decían que él era pecador a causa de esa enfermedad que tenía, de esa ceguera. Pero Jesús, Él no vio eso, hermanos. Jesús lo vio a Él, hermanos. Él vio su corazón y sabía que ese hombre también lo necesitaba a Él. Ese hombre también tenía hambre de adorar a Dios, de adorar a Jesús, porque cuando creyó en Jesús dice que le adoró, hermanos. Porque nosotros no hemos de adorarle a Jesús, porque nosotros no hemos de exaltarle, de darle todo lo que Él merece, hermanos. Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros, cosas que podemos recordar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Salmo 103, bendice alma mía Jehová, no te olvides todo lo que Él ha hecho por ti, no te olvides todo lo que Él hace por nosotros. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Aunque no lo merezcamos, hermanos, Él nos bendice, Él nos ama mucho más de lo que nosotros podamos amarlo a Él. Solo está en que nosotros le creamos y le adoramos a Él. Si nos hemos sentido solos en algún momento de nuestras vidas, o rechazados, o que nadie da nada por nosotros, hermanos, hay alguien que lo dio todo por nosotros, hermanos. Y así como Jesús fue al encuentro de esas mujeres y de este hombre y de tantas personas que nos menciona la palabra de Dios, así también Jesucristo viene a nosotros. Dice que Él está, hermanos, Él está disponible para que nosotros vayamos a su trono y alcancemos misericordia, alcancemos gracia, alcancemos su favor. A pesar de todo, hermanos, Él sigue siendo fiel. Así que no nos alejemos de Él, hermanos, sino acerquémonos a Él, creamos en el Hijo de Dios. Y no solamente creamos, sino adorémoslo, porque Él es el que nos da el agua de vida eterna. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es el que nos puede libertar realmente, el que nos puede hacer libre, el que no nos condena, sino que nos da una nueva vida, hermanos. Así es Jesús, hermanos. Así de maravilloso es nuestro Dios. Y pues a Él sea toda la gloria y toda la honra, hermanos, por hoy y por todos los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios.